Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos vamos a repasar lo más importante de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Por estas horas, la siniestralidad vial siempre presente y hoy fue un día, una mañana, con varios siniestros, algunos casuales, otros donde fueron protagonizados por diferentes automóviles. En la zona del Monumento 20, una mujer que derrapó en la moto en la que circulaba sola, termina chocando contra un cordón cuneta, una situación casual, la mujer solamente con golpes leves, y después otros siniestros que se fueron registrando en diferentes arterias. Uno de ellos, por ejemplo, se dio en La Prida y Caseros. Un vehículo que estaba circulando por ese sector perdió el control del rodado y termina impactando contra un auto que se encontraba estacionado cerca de las 7 de la mañana, el Toyota Etios, que impactó contra el Fiat Uno estacionado sobre calle La Prida frente a la Escuela Técnica. Las primeras informaciones indicaban que el conductor perdió el control por una mala maniobra al intentar esquivar a un peatón cuando doblaba por la calle Caseros. Con esa maniobra termina impactando de manera violenta al vehículo que se encontraba estacionado y quedaron en estas condiciones. Solamente daños materiales, lo que se registró en esa esquina de la ciudad de Salta. Y otra situación, estamos hablando ya de mayor gravedad porque se dio en Entre Ríos y 20 de febrero, una moto que habría pasado el semáforo en rojo termina impactando contra una camioneta de la policía de la provincia que hacía el recorrido por ese sector. El conductor resultó con heridas, tuvo que ser trasladado hacia el hospital San Bernardo. Según se informó, los periodistas que estuvieron en el lugar, que la persona cumplía funciones en el ejército argentino, estaba dirigiendo aparentemente a su lugar de trabajo cuando termina colisionando con este vehículo de la policía de la provincia. Por varios minutos estuvo interrumpido el tránsito vehicular en esa esquina de la capital salteña cerca de las 8 de la mañana, a muy pocos minutos de distancia de los siniestros que hemos mencionado. Todo esto ocurrió entre las 7 y 8 de la mañana en diferentes arterias de la capital salteña. Y en Villa Lavalle, estas imágenes que muestran una situación vivida por una familia que lamentablemente tuvo pérdidas materiales importantes en una vivienda, se quedaron sin el servicio de energía eléctrica, prendieron una vela y esa situación derivó lamentablemente en un incendio que quemó parte de la vivienda y por supuesto el pedido, la colaboración que pueden hacer las personas interesadas en colaborar con esta familia que perdió una importante cantidad de elementos, los pocos elementos materiales con los que contaban, pero tan importante y tan necesario para ellos. Lo que pasa es que anoche no teníamos luz, entonces puse una vela y después salí con mi hija y mi sobrina a buscar para comer. Como no había luz, buscábamos algo rápido para comer, cenar y de ahí a cada uno a descansar. Salimos, no fue mucho tiempo, no tardamos ni 20, media hora, no llegamos a eso. Y volvimos y nos damos con que la casa estaba con un olor a humo y le abrimos la puerta y el fuego todo se sentía arriba, abajo no estaba arriba, porque el techo era de chapa y revestida por adentro con machimbre. Y claro, se agarró ahí en el machimbre y empezó a tirar fuego, avanzó rápido por ahí, empezó a tirar fuego y se quemó todo. Ropero, televisor, tenía freezer, cama, los apuntes de mi hija de la universidad, su computadora, su imprimidora, todo. Y después la heladera está una cosa acurrucada, el lavarropa también se rompió. ¿Y ustedes dónde pasaron la noche? Yo pasé en la casa de mi primo, de mis primos, ahí pasé. ¿Y su hija? Ella fue a la casa de mi sobrina. Lo que yo necesito es poner la casa en condiciones habitables. No, solo que esté habitable, no pido gran cosas, solamente quiero para que pueda yo habitar diariamente. Sí. Nada más lo que hacía toda la vida.
de los hechos ocurridos entre la noche de ayer y la mañana de hoy en siniestros o situaciones vividas como esta familia, vamos a hablar de causas judiciales. Una de ellas fue muy comentada porque la situación afectó a muchas personas, docentes especialmente, que tenían el sueño de la casa propia, una situación irregular a la que se sumaban también denuncias dentro del gremio mayoritario de los docentes en la provincia de Salta. ADP vivió momentos de conmoción en los últimos meses cuando apareció la causa que involucraba a Patricia Argañarás y Marita Cerezo, quienes en algún momento fueron segundas de Virgilio Choque cuando este era secretario, la máxima autoridad, secretario general del gremio de ADP. Posterior a la muerte de Virgilio Choque, Patricia Argañarás toma la conducción del gremio. Y esta mujer, que tuvo una enorme participación en redes sociales donde subía una gran cantidad de actividad, viajes a diferentes lugares del país y del mundo, esa ostentación terminó generando mucho malestar dentro del gremio primero y luego cuando se fueron conociendo causas. ¿Cuál es la novedad respecto a la condena que habían recibido hace poco tiempo atrás Patricia Argañarás y Marita Cerezo, mano derecha de Argañarás, que venían juntas desde el norte de la provincia y tomaron la conducción del gremio? Es una reducción de penas que la decisión de la justicia indica puntualmente que a un año de la sentencia original, el Tribunal de Impugnación de Salta resolvió reducir las condenas dictadas contra Patricia del Valle Argañarás y Ana María Cerezo, ex secretaria general y ex tesorera respectivamente del gremio. Habían sido condenadas a 6 años de prisión efectiva y ahora el tribunal fijó una pena de 3 años y 6 meses de cárcel al considerarlas coautoras de administración fraudulenta y estafa continuada. El fallo también alcanzó a Raúl Dante Argañarás, hermano de Patricia, y Nicolás Demetrio Sisi, quienes habían recibido penas de 3 años de prisión condicional. Ahora el tribunal les impuso 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, manteniendo las reglas de conducta. Nos quedamos hablando dentro del ámbito de la educación de una cuestión judicial. Desde siempre, la polémica que se había generado en el mundo de la docencia salteña tenía que ver con los postítulos, los puntajes que necesitaban los docentes para continuar avanzando, para poder avanzar en sus conocimientos y también dentro de la actividad que desarrollan en la provincia, en el ámbito educativo. Por estas horas, la provincia de Salta, en nombre del gobierno y el Ministerio de Educación, presentaron una denuncia formal por irregularidades en los postítulos docentes. Por los mismos procesos de verificación que tiene la Junta Calificadora de Mérito y Disciplina, tanto de nivel inicial y primario como de nivel secundario, durante el periodo de tacha, que es cuando se empieza a revisar los certificados que acreditan los docentes, ¿no? Para explicar esto un poco de cómo funciona. Los docentes se presentan en las unidades educativas como aspirante a un cargo, o se lo pueden presentar en una unidad educativa, lo pueden presentar virtualmente, y ellos declaran y acreditan las formaciones en virtud de las cuales se calcula después el puntaje para ordenar el mérito, hacer el orden de mérito para acceder a las designaciones. Y en el periodo de tacha se revisan algunas de estas cuestiones y suele haber algún título que se objeta o que se marca la ausencia de algún requisito de formalidad, pero empieza a haber de manera reiterada la presencia de certificados apócrifos que aparte guardaban relación entre ellos, todos habían falsificado la misma formación en el mismo lugar. Bueno, se empezó a partir de eso, se ordenó una auditoría interna y ayer recibimos como un primer corte, un primer informe de esa auditoría que aún no se ha completado, que nos revela indicios de que hay un intento organizado y sistemático de defraudación al Estado, que obviamente vulnera el derecho a la carrera docente, ¿no? Porque esto implica que se buscaba que se compute un puntaje que no era legítimo y eso podía ir en perjuicio de docentes que legítimamente se habían formado y se habían esforzado para acceder a un cargo. Así que en razón de eso es que hemos hecho una denuncia penal en cumplimiento de mi deber de funcionario público y para poner a resguardo esta situación y sobre todo el derecho de los docentes a los cargos que se merecen acceder. Nosotros mientras tanto seguimos con el proceso de auditoría, hoy estamos ordenando a través de algunos pedidos de informe medidas para
para hacernos de evidencia, y todo esto va a ser puesto a disposición de la justicia sin perjuicio de las sanciones que establece el mismo reglamento de Junta y los sumarios administrativos que se puedan instrumentar desde acá del Ministerio de Educación. La noticia por estas horas, hace instantes nada más se la acaba de emitir el Ministerio Público Fiscal, hace referencia al caso Jimena Salas y una continuidad que tiene que ver con una investigación. A muy pocas horas de iniciar el juicio, el segundo, por la muerte de Jimena Salas, la información que conmocionó a todos los que seguíamos el caso era la muerte del principal acusado, Javier Saavedra. El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, informó que en el marco de la investigación llevada adelante por la muerte de Javier Nicolás Saavedra, ocurrida en la Alcaidía General, se pudo establecer que la misma se produjo por una lesión vascular grave autoinfligida en el pliegue del codo izquierdo con un elemento cortante, una hoja metálica, que fue secuestrada oportunamente. El hecho ocurrió el 15 de septiembre pasado, en horas de la tarde, cuando el interno fue hallado gravemente lesionado en el baño del pabellón D1 de la Alcaidía General de Salta con cortes en el antebrazo izquierdo. La investigación integral realizada incluyó la recepción de declaraciones de internos y de personal penitenciario, el relevamiento de cámaras de seguridad, la autopsia y pericias médicas, criminalísticas y toxicológicas. El informe de la autopsia realizada por el personal del CIF y un perito de parte designado por la familia concluyó que la muerte se produjo por shock hipovolémico causado por una lesión vascular grave autoinfligida en el pliegue del codo izquierdo. En tanto, los estudios toxicológicos realizados descartaron la presencia de alcohol o de drogas. También se consignó que existían antecedentes de inestabilidad emocional del interno, quien había protagonizado episodios previos de ingesta de pastillas y manifestaciones de angustia vinculadas a la situación judicial. El fiscal López Soto, luego del análisis y valoración de los elementos obrantes en la causa, concluye que no existen indicios objetivos de intervención dolosa o culposa de terceros en la muerte de Saavedra, considerando que no se detectaron signos de lucha en el fallecido ni en otros internos, que la lesión que presentaba es compatible con el elemento cortante secuestrado y con una acción autoinfligida, y que el accionar del personal penitenciario fue inmediato y adecuado, sin omisiones relevantes. La información que hace instantes acaba de publicar el Ministerio Público Fiscal respecto a la muerte de Javier Nicolás Saavedra. ¿Se acuerdan que informamos el día lunes sobre diferentes operativos luego de un proceso de investigación de varios meses por los casos de abigato, cuatreriada, le decíamos, los robos de ganado, y el posterior, después de depostar, matar a los animales, depostarlos, comenzar a vender dichos productos cárnicos? Bueno, esta acción tuvo un largo proceso de investigación. El fiscal que llevó adelante justamente la misma contó detalles de cómo dieron con esta banda, desbarataron estas bandas que operaban en el Valle del Lerma. Donde se realizaban las faenas de los mismos. A partir de ahí también empezamos a descubrir el tema de la distribución. De hecho, una de las denuncias que publicó prensa del Ministerio Público relata el hecho de carne que se transportaba en un baúl, de un vehículo. No estaban las condiciones dadas, y a partir de ahí se empezó a unir, como les decía, sistemáticamente. Nosotros sostenemos la participación de varias personas, por eso una de la teoría del caso tiene que ver o está ligada con lo que es la asociación ilícita, en donde participan más de 3 personas. Y a partir de ahí empezamos a unir diferentes denuncias. Vuelvo a reiterar la importancia de la denuncia, la sustracción, cómo rompían los alambrados, cuál era la ruta, y de acá quiero destacar lo siguiente, ¿no? Hasta el momento no solamente tenemos declaraciones testimoniales, sino también gente que compró, y también la importancia de la tecnología, ¿sí? Tuvimos la oportunidad también de hacer análisis de los teléfonos celulares y dónde impactaban los mismos, y son coincidentes con los días de la denuncia. Ahora bien,
sigue todavía esto, continúa una segunda parte, en el sentido de que los eslabones no solamente era la captación, digámosle captación, sino también el tema de la faena, sino también la distribución. Esta segunda parte, que obviamente está todavía en investigación, sostenemos también que esta distribución también era de manera coordinada y no de manera accidental. Por eso hablamos de sistematicidad, ¿sí? La importancia de este operativo no es en el sentido tal como puede sostener alguien, bueno, justo en las fiestas y bueno, porque vienen a complicar. No, definitivamente acá hay afectación a dos derechos. El derecho a la propiedad, personas que denunciaron que ganados propios fueron sustraídos, pero también el derecho a la salud. Porque muchas veces, ya le estoy hablando de que llevaban carne en un baúl, fueron varias veces esta situación, no eran lugares acondicionados, con la ausencia del control, como puede ser SENASA, las autoridades administrativas, y esto puede generar consecuencias en la salud, no solamente en mayor edad, hablamos de menores de edad. Entonces, se protegen estos dos bienes jurídicos. La imagen viral en estos momentos es esta que llega desde la zona de frontera. Uno de los pasos ilegales, de los que todavía continúan. El río Bermejo, pese a que comenzaron las primeras lluvias, salvo algunos días, que viene con la crecida del Alto Tarija y baja de manera caudalosa, el río Bermejo no tiene todavía la cantidad de agua propia de diciembre-enero. Claro que estas imágenes muestran un momento donde Prefectura realiza un operativo y no permite el paso, especialmente de uno de los bagalleros, que estaba transportando la mercadería como lo hacen habitualmente en esa zona. Dentro del contexto y dentro del operativo del Plan Güemes, se instalaron efectivos de Gendarmería Nacional, de Prefectura, y el personal de Prefectura Naval protagonizó este operativo en uno de los pasos no habilitados en la localidad de Aguas Blancas. Intentaban ingresar esta mercadería de contrabando. Una persona que transportaba parlantes se resiste al procedimiento, comienzan enfrentamientos, de hecho se escuchan los gritos y posteriormente los primeros disparos que realizan de manera preventiva los efectivos de Prefectura Naval. Otras personas se suman para impedir el accionar de las fuerzas, comienzan a arrojar elementos contundentes que provocaron daños en el móvil oficial. Hay un efectivo de Prefectura herido justamente por una de las pedradas. El agresor o la persona que intenta pasar esa mercadería no es detenido en el lugar, pero sí la información a la que accedió la producción del 11 TV indica que había quedado en manos del efectivo de Prefectura el documento. O sea que queda identificado por resistencia a la autoridad y agresiones. El DNI quedó en manos de efectivos de la Prefectura, quienes realizaron este operativo, reiteramos, en uno de los desvíos o pasos no habilitados que tiene la localidad de Aguas Blancas. Según se informó, se secuestraron 12 parlantes de gran tamaño, ideales para esta época del año, de mucha venta en esta época del año. No se pudo incautar más mercadería debido a la tensión del momento. Varios se resisten inclusive a quedarse en el lugar porque pretendía personal de Prefectura identificarlos. No lograron, reiteramos, dar con el resto de las personas que estaban cumpliendo el rol de bagalleros en ese sector. No se registraron otras personas lesionadas, salvo un integrante de Prefectura Naval que termina siendo herido por una piedra que comienza a los pocos minutos de esta situación a arrojar los bagalleros que se encontraban en esa zona del paso ilegal en la localidad de Aguas Blancas. Esto se dio en la tarde del día de hoy, el enfrentamiento entre bagalleros, efectivos de Prefectura Naval, apostados en uno de los pasos ilegales en la localidad fronteriza de Aguas Blancas. Y le ponemos fin a la novela que hemos contado en nuestro servicio informativo entre el Círculo Médico y el IPS, que no se brindaban servicios, que cometían irregularidades algunos médicos, que se terminaba el convenio
porque estaba perjudicando a la obra social provincial entre los comunicados, cruces de comunicados, testimonios, hasta que alguien dijo con coherencia, con sentido común, y si se sientan a dialogar y acuerdan las partes, se sentaron, dialogaron y firmaron un nuevo convenio en la jornada del día de hoy. Hemos firmado un convenio, como decían, teníamos un convenio viejo. Saben ustedes que el convenio, digamos, anterior estaba ya rescindido, entonces, bueno, eso fue un poco, digamos, el puntapié para iniciar la firma de un nuevo convenio. Así que creo que es un reinicio de las relaciones, digamos, con normas claras para todo lo que es lo que nosotros veníamos reclamando, que es el pago de los honorarios, digamos, en tiempos un poco más acotados. También introducir todo lo que es el pago de consultas digitales, que hoy se autorizan en forma digital, que eso ya se había lanzado, pero nunca se había acordado, digamos, con respecto a la forma de pago de estas consultas. También, bueno, por supuesto, se incorporan cláusulas con la posibilidad de negociar con el IPS con respecto a honorarios, tanto de consultas como de prácticas, con un tiempo de respuesta. Así que creo que, bueno, que da un poco más de claridad a nuestra relación, y por supuesto que también se han tocado normas de auditorías, de algo que creo que también va a ir en beneficio de los afiliados, el tema de regirse por guías clínicas, por normas nacionales y provinciales de manejo de pacientes, que eso también unifica un poco la atención. En la página web del IPS hay un teléfono donde se puede denunciar sobre todo a los prestadores del padrón A, que son los médicos que no deben cobrar plus, se los puede denunciar a través de eso, ya está visto hace mucho tiempo. Pasa que no se denuncia. Nosotros a través suyo aprovecho y le solicito a la gente que haga la denuncia, porque nosotros si no, no tenemos cómo tomar conocimiento de la realidad. Tenemos un régimen disciplinario que se llama, que es, digamos, se trata de los afiliados y de los prestadores. Para ambos tenemos castigos también. Contador, el ministro definió el convenio como histórico. ¿Coincide? Sí, claro. Después de 20 años, sentarnos a la mesa con un círculo médico es histórico realmente. Está muy pensado, está muy bien elaborado el convenio, y la verdad que esperamos que esto continúe, o sea, que sea usado como modelo incluso. Pensamos que tiene todas las bases listas como para que sea utilizado de modelo. Y Gonzalo Cermelli le pregunta sobre las palabras del ministro al interventor del IPS. ¿Qué decía el ministro justamente respecto a este acuerdo? En realidad, como fue un acuerdo absolutamente nuevo, lo difícil fue tocar los más de 22 puntos, 23 puntos que tenía este acuerdo con detalles. Creo que nadie se oponía, sino que estábamos en el marco, tratando de estar siempre en el marco legal y no tener ningún tipo de impedimento. Tratar de cumplir ambas partes. Quiero destacar del círculo médico, nunca se opusieron al control, ¿sí? Es más, nos facilitaron para que nosotros podamos ingresar y lograr poner la historia clínica digital, donde nosotros vamos a poder controlar. Creo que hay que seguir insistiendo en cuidar esta obra social. La obra social es fundamental en nuestra provincia. Vuelvo a insistir, es una de las obras sociales que menos déficit tiene en el país, ¿sí? Y tratamos de ir mejorando cada vez más. Recién decía, ¿en qué le mejora al afiliado? Mejora al afiliado, mejora al IPS y mejora al prestador. ¿Por qué? Al afiliado va a tener la atención en el momento, al IPS le mejora porque se controla cada afiliado, y a su vez va a tener un control del prestador. O sea, algo que no se tenía, y evitamos gastos que eran superfluos o doble superposición de estudios que a veces eran innecesarios. Te doy un ejemplo. Es suficiente hacerse una tomografía en un lugar y no hacía falta, si te iba a otro lugar, pedirte otra tomografía más. Dando ese ejemplo, doy que nosotros ahorramos costos, controlamos mejor, y eso es lo que ayuda también el círculo. A propósito de control, ¿es lo que van a apuntalar después de todo lo que se detectó en el último tiempo? Vamos a apuntalar, por supuesto, ya se está apuntalando, ya hay un ahorro creo que de 2.000 millones aproximadamente en diferentes controles. Obviamente mucho tiene que ver el círculo en esto porque lo apoyó con los controles y la información que nosotros necesitábamos, y esto va a llevar su tiempo, eso también quiero aclarar.
porque la implementación del sistema no se hace de un día para el otro. Eso quiero que se aclare. Ustedes tienen que saber que es una historia clínica, un control todo sistematizado, y todas esas cosas es en toda la provincia, y no todas las provincias están en las mismas condiciones que en Salta Capital. En el mes de septiembre, una niña nace en la ciudad de Salta. Su madre la retira de la sala de neonatología sin la alta médica correspondiente y no le habían colocado las vacunas correspondientes. Ante esta situación, interviene el Ministerio Público Pupilar, interviene la justicia para que la familia actuara en consecuencia a lo que dicen las normas de vacunación de los niños en la provincia de Salta y en la República Argentina. En estos tiempos donde se habla tanto respecto a la cuestión de vacunación, profesionales de la salud completaron este esquema obligatorio a una bebé luego que interviniera el Ministerio Público Pupilar para resguardar su derecho a la salud. Profesionales del hospital habían informado a la madre sobre la importancia de la inmunización y prevención de enfermedades. Sin embargo, no aceptó que se completara el esquema obligatorio y argumentó que el padre de la bebé estaba en contra de la vacunación. Toma conocimiento a la asesora de incapaces, Marta Bustos, cita a la madre de la niña para dialogar con ella, pero la mujer no se presentó ni se comunicó para justificar su ausencia. Bustos resolvió impulsar un recurso de amparo para que la justicia ordenara cumplir con la vacunación obligatoria de la niña en resguardo a su derecho a la salud. El juez Eduardo Barrionuevo del Tribunal de Impugnación le dio la razón al planteo de la asesoría de incapaces y ordenó a los padres posibilitar que los operadores del sistema de salud completaran la vacunación de la bebé. Además, les dieron un plazo específico para que presentaran ante el juzgado el carnet de vacunación obligatoria de la niña. H3N2. La nueva gripe, ya habíamos informado oportunamente, se venía comentando de lo que estaba ocurriendo en algunos países, especialmente de Europa, pero la información por estas horas es que esta nueva gripe, que también se la conoce como gripe K, H3N2, las siglas que la identifican, está también llegando a nuestro continente, que hay países como Perú, y en el caso de la cercanía geográfica, Bolivia, que ya empezaron a registrar los primeros casos. El gobierno de Bolivia emitió hoy una declaración de alerta epidemiológica como medida de prevención ante un posible incremento de casos de influenza H3N2, incluida la variante K, que no ha sido identificada por el momento en el país, para evitar una eventual saturación del sistema sanitario nacional. Consultamos a especialistas en la ciudad de Salta para que expliquen de esta nueva modalidad, de esta nueva cepa de la gripe H3N2. El H3N2 es una subvariante de gripe A, un subclado K, no tiene mayor impacto sobre las tasas de internación, pero sí tiene mayor impacto sobre la transmisibilidad. Evidentemente que si hay mayor transmisibilidad, hay más complicaciones, como está pasando en Reino Unido, en otros países de Europa también, como Italia, España, y también en Estados Unidos y México, ya está circulando en esos países también. ¿Puede llegar aquí a la Argentina? Estamos hablando de nuestra ciudad Salta. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, que recordarás, Marcelo, que en enero del 2023 ya hubo circulación de H3N2, no como el serotipo prevalente. El prevalente siempre fue el H1N1. Les recuerdo que el H3N2 es el serotipo de la pandemia del 68. En el siglo XX hubo 3 pandemias. En el 18 por H1N1, en el 58 también, y en el 68 por H3N2, que es la pandemia de Hong Kong, donde hubo más de 4 millones de muertes por la pandemia de Hong Kong. ¿Por ahora no la tenemos en Argentina? No todavía, pero seguramente ya va a empezar a circular. No es para preocuparse. Sí, insisto, los grupos de riesgo sí hay que vacunarse de manera rápida, sobre todo a los pacientes de 6 meses a 2 años, los pacientes que tengan vulnerabilidad, cualquiera sea su edad, nefrópatas, obesos mórbidos, pacientes oncohematológicos y aquellos que tengan más de 60 años, junto con la vacuna antineumocóxica conjugada. ¿Hay una vacuna especial para esto? No, es la vacuna trivalente o tetravalente, cualquiera de las dos tiene eficacia porque cubre el serotipo H3N2, pero en la cápside del virus, es decir, en la cobertura del virus, para que la gente se entienda bien,
hay una proteína que se llama hemaglutinina, que es una proteína que ha tenido muchas mutaciones, entonces escapa a la acción neutralizante de las vacunas. Es decir, las vacunas han perdido eficacia, pero aún así siguen siendo la única herramienta posible para mitigar el impacto de este brote epidémico que no ha tenido precedentes en Europa. ¿Síntomas de esto? Los síntomas de la gripe tradicional, Marcelo, la fiebre, el dolor muscular, el dolor de cabeza, la fatiga, el estado de postración. Este es más fuerte, ¿no? No es más fuerte, ha tenido más impacto sobre la tasa de transmisibilidad, sobre la transmisión, pero no sobre la gravedad de los cuadros. Evidentemente que cuando uno está en un área donde hay una circulación masiva de un virus, hay más tasa de internación, eso está claro, ¿no? Reino Unido, tanto Escocia como Gales, como Irlanda del Norte, como Inglaterra, algunos de esos países han suspendido las clases para evitar la transmisibilidad y están internando entre 8 y 9 mil personas por semana. Y tan importante para la población la prevención en el tema de enfermedades y también el consumo de agua acorde, el agua potable, que pueda llegar a todos los domicilios. El departamento de San Martín especialmente ha sufrido mucho en los últimos tiempos, históricamente en realidad, por la falta de agua, por los inconvenientes que tenían. Por eso tan necesaria la obra que se lleva adelante en Dique El Limón, justamente en este lugar, ubicado en el departamento de San Martín. Estuvieron las autoridades visitando el avance de las obras que se realizaron allí. Pudimos recorrer esta obra importantísima, que fue una transformación en el sistema de abastecimiento para el agua en San Martín. Hemos podido ver la nueva base operativa, este alteo, que permitió que hoy tengamos más del doble de reserva de lo que alguna vez tuvimos. Entonces eso nos da tranquilidad y garantía de poder abastecer agua de calidad, porque hoy también tenemos estas boyas que se han instalado, que es la que pudimos ver, que son las que ayudan a eliminar las cianobacterias. Así que nada, contento por este avance, es una obra trascendente para San Martín, la más importante de los últimos 50, 60 años. Así que tenemos mucho para seguir trabajando en cosas puntuales, pero esta agua llega después hasta el Yacuy, hasta la nueva cisterna, de que un acueducto nuevo llega hasta la Villa Güemes, y Villa Güemes tiene doble cisterna ahora que también nos permite darle agua a Tartagal a las 24 horas, que Mosconi tenga agua a las 24 horas, porque se liberó la planta potabilizadora de Mosconi del río Tartagal, que queda exclusivamente para Mosconi. Entonces hoy estamos en una situación totalmente distinta. Aguaray se abastece de 3 pozos independientes, todas esas obras se hicieron en los últimos 2 años, ¿no? Así que contento de poder seguir avanzando. Por 3er año consecutivo estamos ya llegando a un nuevo verano sin inconvenientes mayores, así que ya se van viendo el fruto de las obras, y además que vamos a seguir haciendo obras, ¿no? Porque esto hay que consolidarlo. Hay muchas cosas todavía pendientes. Ahora estamos largando un pozo acá en el Yacuy 11, que le llamamos nosotros. Tenemos que hacer un pozo en Tonono, y así vamos a terminar de fortalecer el servicio y todo el sistema. Nosotros somos gente de acción, un gobierno que, a pesar de la adversidad económica que vive el país, a pesar de que hay una decisión de recortar la obra pública absolutamente, el gobierno hizo un gran esfuerzo para poder hacer esto posible, porque nosotros no podemos dejar esto que quede en la nada, porque la gente hoy lo sufre. Nosotros tenemos que hacer los esfuerzos, y el gobernador decidió de revertirlo, y hoy esto ya es una realidad, y estamos haciendo lo mismo en cada punto de la provincia. El Congreso con actividad a pleno en el día de hoy. En comisiones el Senado y en el recinto diputados que están tratando en estos momentos el presupuesto 2026. Una sesión que comenzó en la tarde del día de hoy, debates que se dieron en comisiones, pero básicamente esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. Compartimos parte de lo que ocurre en la sesión que se cumple en estos momentos en la Cámara Baja de la Nación. Al ex secretario de Finanzas, hoy canciller Kirno, 50.000 millones de dólares la reducción de la deuda pública en la Argentina. Todo eso se logró sin una ley de presupuesto. Ni hablar del crecimiento del PBI, que ahora tenemos el dato que es del 3,3% de crecimiento interanual. Creció el consumo particular en un 5,3%. Realmente esos son logros concretos que los argentinos perciben y por eso votan como votan. Claramente, este presupuesto que vamos a votar hoy
contiene el respaldo de esos logros que hemos tenido a lo largo de estos años y que se fundan precisamente en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, en la necesidad de no emitir moneda, en la necesidad de reducir el gasto público. No es cierto. Esto es parte de lo que está ocurriendo en vivo. Aparentemente cerca de la medianoche podrían estar votando los diputados nacionales el presupuesto. Todo parece indicar que La Libertad avanza con los acuerdos con diferentes espacios políticos, con el PRO, con la Unión Cívica Radical, diputados que responden a diferentes gobernadores, no solamente que lograron el quórum, sino que van a lograr avanzar con el presupuesto. Recién hablaba el diputado preopinante, como dicen en la Cámara de Diputados, hacía referencia a los números que dimos a conocer ayer del INDEC, aunque nosotros mostrábamos la realidad de lo que significan esos números macro que el INDEC dio a conocer en las últimas horas de la mejora en el PBI en la República Argentina, y las actividades financieras eran los que habían marcado la tendencia alcista en el último trimestre. Uno de los puntos en debate es que incluye una derogación de normas aprobadas este año en el Congreso Nacional y que generaron una enorme repercusión social. Por ejemplo, la situación de discapacidad, el dinero destinado a universidades, el Hospital Garrahan, que fueron temas de debate este año en la Argentina. Si se aprueba el presupuesto tal como lo envía el Ejecutivo Nacional, significaría derogar dichas normas. Realmente es muy difícil de creer que hayamos llegado a esta situación donde el Poder Ejecutivo prácticamente pasa por encima de todos las normas, las leyes, la Constitución, todo, porque es muy penoso de que esta ley, que haya tenido un tratamiento, aprobación, rechazo, nuevamente se insistió la aprobación, ahora pretendan que a través del presupuesto nacional se deroguen estas dos leyes, cuando en realidad el presupuesto nacional se trata de otras cuestiones y no precisamente derogar leyes. O sea, el presupuesto tiene otra finalidad. Yo creo que el tratamiento de la emergencia en discapacidad tuvo un acompañamiento general en toda la población, en todo el país. Casualmente por eso se volvió a insistir con su aprobación, porque todo el mundo coincidía de que la necesidad de sancionar esta ley, por lo menos para dar respuesta a la situación grave que vive la discapacidad, que aparte que le quitaron las pensiones, los desfinanciaron a tal punto de que hoy una persona con discapacidad no tiene acceso a ningún tipo de prestaciones de salud, y que hoy este gobierno a través del presupuesto pretenda derogar, lamentablemente es una degradación impresionante de las instituciones de la democracia. Veremos qué ocurre a la medianoche, pero todo parece indicar en el famoso poroteo que tiene los números el gobierno para avanzar, por lo menos en diputados, con el presupuesto 2026. Y mientras se da esto en diputados, en Senado se abrió la discusión respecto a la modernización laboral, que es el término que utiliza el gobierno para presentar la famosa reforma laboral. Nos quedamos con la primera parte, vamos a hacerlo cronológicamente. Hubo polémicas por la elección de autoridades en comisiones. José Mayans y Patricia Bullrich con este cruce. Gracias. Esta es la lista de senadores que tengo pedido palabra. Me siento yo también en la presidencia. Si acá es cualquier cosa. No, fue elegido. No, es cualquier cosa. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una constitución ilegítima. Tiene la palabra, viva vos la senadora. Presidente, no haga la palabra, viva vos la senadora. Bueno, que hacen lo que se le canta a las pelotas que hacemos todos. Me da esto. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley, y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos, dijo Patricia Bullrich, que después presidió la comisión. Se desarrolló con normalidad posteriormente, pero arrancó de esta manera. Estuvieron presentes diferentes actores, referentes de sindicatos, de asociaciones, de instituciones, que es básicamente lo que buscan estas reuniones de comisión. Luego llevarán el proyecto al debate en el recinto correspondiente. Comenzaron a tratar entonces en comisión
debate que se viene dando ya en la sociedad, que se va conociendo en la sociedad de a poco, de la modernización laboral. También estuvo presente el secretario de Trabajo del Gobierno Nacional, que dio una explicación sobre por qué es modernización laboral. ¿Qué pretenden los jóvenes hoy laboralmente en la Argentina? Mal que le pese alguna posición doctrinaria, es que el trabajo autónomo hoy es el trabajo que muchas veces eligen los jóvenes porque quieren las características del trabajo autónomo. No todos los jóvenes hoy quieren ingresar al mundo del trabajo poniendo toda su fuerza laborativa a disposición del empleador durante un determinado tiempo, aunque no hagan nada. Y efectivamente quedar muchas veces en una figura que no es la que los satisface. Entonces, este proyecto de ley está pensado efectivamente de manera moderna para las pymes y para los trabajadores que buscan ingresar al mundo del trabajo. Posteriormente, Senado TV entrevista al secretario de Trabajo y amplía algunas cuestiones. Por ejemplo, este fondo que se designa justamente para que los empresarios tengan en cuenta una situación, por ejemplo, de despido de sus trabajadores. ¿Qué aclara al respecto el secretario de Trabajo de la Nación? Es un fondo que, en definitiva, es opcional, pero que uno puede optar entre constituir ese fondo o seguir pagando un porcentaje que hoy se paga a las contribuciones patronales. O sea, en definitiva, lo que se busca es que todo el mundo realice este aporte al fondo, pero si uno lo dejara de pagar y el propio sistema lo establece, ese porcentaje se incrementa en las contribuciones patronales que hoy están en discusión. ¿Aplica a trabajadores que actualmente, no sé, todavía no han cobrado una indemnización? ¿Empieza a aplicar una vez que rige la ley? Es que las modificaciones que se hicieron son la mayoría aclaratorias. Acá hay una definición de la ministra Sandra Petovelo en que no se quite ni se cercene ningún derecho esencial, y esto es lo que se hizo en este proyecto. Lo que tiene este proyecto de especial es que justamente conservando los derechos, por ejemplo, el indemnizatorio, simplemente es aclaratorio, es decir, es la mejor remuneración normal y habitual mensual. Ahora, después, cuando se generaban los conflictos, se hacía litigioso y uno terminaba con un juicio de 5 años o de más para tratar de que alguien le dé algo que, en definitiva, cuando está aclarado en una norma, sucede de manera mucho más clara, fantástica, de alguna forma más precisa, y esto da certeza tanto a los empleadores como a los trabajadores. Busca realmente generar empleo y fomentar el trabajo. Abel Cornejo con nosotros. Abel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Ya hemos hablado muchas veces de la justicia, pero hay un punto allí que habla de la litigiosidad de 5 o 6 años para un juicio laboral. Es una eternidad. Una locura, una locura. Ese es uno de los puntos centrales, creo, ¿no?, de debate. Bueno, y ya que hablamos de eso, otro tema que hablamos acá también estará, ahora que se ha puesto en el foco o en la cresta de la ola a la justicia laboral, 2 temas que una decisión política que el gobierno debería tomar. El famoso traspaso. Sí. Recordemos que la justicia laboral de la capital federal la pagamos todos los argentinos al día de hoy, y es la justicia local de la capital. Sí, es como que paguemos entre todos la justicia salteña. Exactamente. Ojalá fuese así, pero claro, no lo es. Y la otra cuestión ahí está el acierto en quién van a elegir como jueces laborales, porque ahí hay una vieja cofradía muy corporativa, que no es cuestión de este gobierno, ya de varios gobiernos anteriores viene con posiciones muy refractarias, ¿no? Entonces, bueno, ante todo la celeridad y ver también a quién se elige para administrar justicia. Pequeño detalle, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿esto es una cuestión ideológica? No es ni de izquierda ni de derecha, porque hoy el continente debate si debiéramos ir hacia la izquierda o hacia la derecha en la elección de autoridades, después de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasó en Chile y, por supuesto, de lo que pasó en nuestro país hace 2 años atrás. Ya te respondo eso. Vos siempre tenés ese hilito conductor ahí. Buscamos la manera de llevarlo. Pero con la justicia, hablando del tema de la reforma laboral,
es prima hermana de la reforma fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque otro de los grandes desafíos es empezar a generar trabajo en blanco en cantidad. Sí. Si vos vieses cuál es el número de contribuyentes real que tiene este país, te caes de espaldas, ¿no? Es menos del 20% de la población activa. Claro. Mucho menos. Entonces, bueno, ahí está bien, hablan de trabajo autónomo, de esto, del otro, pero ese punto es central, la generación de empleo. Un gran desafío, más con temas como la inteligencia artificial y todas esas cosas que empiezan a surgir, que son parte de la modernidad. Claro, y la tecnología misma que fue dejando de lado mucha mano de obra en cualquier parte del país y del mundo. Exactamente. El otro tema que vos planteaste, el del hilo conductor, sí. Vos sabés que siempre los italianos tienen esa frase que dice corsi ricorsi, que es como el péndulo de la historia, ¿no? Sin embargo, yo lo que observo es que es verdad que hay una opción. El otro día vi en varios medios que se pintaba un mapa muy interesante de cómo se van tiñendo los colores. Pero, primero, la población en Argentina mayoritaria que vota hoy tiene entre 16 y 40 años, casi Sí. el 60%. Sí. Punto nodal para analizar qué piensa esa gente. Y cuando hablas con esa gente, quizás alguna sí pueda estar muy fanatizada, es el menor porcentaje, pero las otras cosas que te dice la gente es lo que cualquier gobierno tiene que tener en cuenta, así como el INDEC, que otra vez empezamos con los problemitas con el INDEC, Sí, ¿no? con los números del INDEC. Con los números famosos del INDEC, que eso debería ser justamente por esto que voy a decir ahora. ¿Qué te dice la gente? ¿De qué es lo que se cansó? De la ambigüedad, de la mentira, de las falsas promesas, de los dobles discursos. Y sobre todo, a mí me encanta leer encuestas, no tanto de preferencia de voto, de todas esas cosas, sino de inquietudes sociales, ¿no? Además de la seguridad, del trabajo, de todas esas cosas que aparecen normalmente, las otras cuestiones que ve la gente es quién te da o quién tiene capacidad de darte una respuesta o no. Que es ahí donde no tiene que confundirse ni el gobierno nacional, ni el de Chile, no porque los otros gobiernos de la región sean mejores, ya vemos. Fíjate un ejemplo en Bolivia, José. Los 2 primeros años de gobierno de Evo Morales fueron de un éxito económico imponente. Fíjate cómo termina ese gobierno. Con Arce. Bueno, un desastre. Claro. O sea, un país que por primera vez le va a tener que comprar gas a la Argentina, que deja de abastecer al cinturón industrial paulista, por ejemplo. Claro. En Chile se da una particularidad donde tenías 3 versiones de la derecha chilena. Una era Kast, otra era Evelyn Matei, otro era Kaiser, que es el más parecido a Milei de los 3 porque él se autodefine libertario. Correcto. También, Kaiser. Kast había sido derrotado por Boric, pero mira, ¿por qué te digo de lo que es la preferencia de la gente? Hace un poquito más de 5 años gobernaba Piñera en Chile, Sebastián Piñera, que tuvo esa muerte tan espantosa, ¿no? Un presidente muy respetable, por otra parte, Piñera, ¿no? Independientemente de su ideología. No importa eso, claro. Pero alguien que se inmola para salvar a su hermana y a su hijo en la forma que lo hizo merece todo mi respeto. Así lo dijo Boric, que está en las antípodas ideológicas de él, en el sepelio de Piñera, ¿no? Sí. Otra cosa que me gustó es que en la noche que gana Kast el balotaje, también en las antípodas ideológicas de Boric, hubo un diálogo entre el presidente que se va y el presidente que viene. Ahora, esas 3 variantes de la derecha chilena tienen una gran ventaja desde el punto de vista político, que es el siguiente. En los 3 casos hay frentes y partidos políticos sólidamente constituidos que no se ponen en tela de juicio el sistema, ¿no? Pero lo que sí, y esto sería la mala noticia, es que ahí ya no tiene nada que ver ni el gobierno argentino, ni el paraguayo, ni el peruano, ni el chileno, ni todos los que han tenido una preferencia hacia la derecha. Que es que la que a mí realmente me preocupa. El otro día fue el 10 de diciembre, aniversario de la democracia, lo hablamos también en la columna anterior.
pero que es que muchas veces hay como, no sé si un hartazgo, pero sí un escepticismo hacia la forma democrática de gobierno. Eso sí es un tema que me parece que se debería tomar nota, porque ahí sí hay una obligación. Instrucción cívica a mí me parece que es una materia que parece como si fuese una antiguaya, como si estuviésemos dando paleontología. Y dactilografía, le sumemos Claro, dactilografía y claro, instrucción cívica, claro, bueno, de los 90. Ahí está, Sí. ahí está. Bueno, eso hay determinados valores que hoy no aparecen como aparecían en las generaciones anteriores. Particularmente la mía, ni hablar, porque esa era del retorno de la democracia, digamos. Sin duda. Pero ahora están esas otras cuestiones que también eso llevó los malos gobiernos, la mala dirigencia, y no es todo igual en todas partes. En Chile tuviste un estallido en un gobierno de derecha con 6 millones de personas en la calle. En Argentina ni hace falta describir lo que pasó, pero es totalmente diferente. Sí. En Europa los gobiernos de derecha es porque empieza a refugiarse el europocentrismo, si se quiere llamar, ante esa ola inmigratoria imponente y ante la baja tasa de natalidad de las nacionalidades tradicionales europeas respecto a las naciones del Islam. Claro. Entre ellas Turquía, que por ejemplo, Alemania tiene el 15% de la población de origen turco hoy. Bueno, un tema que podríamos sumar a nuestra agenda de charlas, la cuestión de la baja tasa de nacimientos en el mundo, y Argentina forma parte, ¿no? Fíjate que también el tema migratorio muchas veces se lo toma como una cuestión chauvinista, ¿no? Pero en Chile, por ejemplo, volviendo al tema de Chile, hubo un enorme problema con el tema de los refugiados venezolanos. Claro. Que Naciones Unidas en ese tema miró para otro costado, ¿no? Se alegran cuando a Corina Machado le dan el Premio Nobel de la Paz, se quebró, saltó, no pudo llegar a la ceremonia, todas esas cosas, pero el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, con el caso, hay 8 millones de venezolanos exiliados. Sin duda. Bueno, eso tuvo una serie de consecuencias tanto en Chile como Perú, que era un problema que no había en Sudamérica. Y yo finalizo ya, porque no quiero extenderme, ni corresponde que lo haga, pero hay que luchar fuertemente ahora estas fiestas de fin de año, que siempre son un momento de reflexión, de introspección, para pensar un poquito a nivel dirigencial, por sobre todas las cosas, mantener ese continente de paz que es Sudamérica, que sigue siendo un continente de oportunidades, a pesar de todos nuestros problemas, no como una expresión simplista ni naif de deseo, ¿no? Sino porque si uno analiza el contexto global hoy, Sudamérica tiene esa enorme ventaja, y eso también es un desafío dirigencial más allá de las ideologías. No te quiero contradecir, pero te voy a robar 30 segundos más. Si viene un presidente como Trump y amenaza con entrar en Venezuela, rompe esa paz que estás hablando también. Sí, sí. Y uno siente que uno lo ve de lejos y puede pasar muy cerca de nuestro país si llegara a ocurrir una situación de esas características. Claro, bueno, es que ahí eso daría para una infinidad de columnas y gente avesada en materia de geopolítica. Fíjate que la doctrina Monroe de América para los americanos es de origen norteamericano, ¿no? A mí me molesta mucho cuando hablan de los americanos para referirse a los Estados Unidos. ¿Nosotros qué somos? Claro. Más americanos que cualquiera somos nosotros, ¿eh? Pero bueno, entonces Norteamérica tiene ese tema, y ahí has nombrado a otro personaje que, si vos lo ves con los otros gobiernos o las otras derechas del mundo, Trump no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Es un proteccionista absoluto, y diríamos que es un proteccionista expansionista. ¿Por qué? Porque la dueña de la deuda externa soberana de los Estados Unidos es nada menos que China. Entonces, la forma que encontró el pueblo norteamericano, me parece en forma tardía y ante también cierta miopía de gobiernos anteriores, es esa expansión imponente de la China, lo cual tampoco nos tiene que llevar a nosotros a decir
el único camino está acá, ¿no? Yo siempre insisto que en materia de socios comerciales tenemos que analizar mucho lo que hacemos justamente por el potencial productivo argentino. Claro. Como siempre, gracias, Abel. Un gusto. Cuando regresemos de la pausa, más información en la pantalla del 11.